Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Gracias por acompañarnos en este día. Felicidades a Venezuela, a todos los venezolanos, un año más de su independencia. Tantos venezolanos que han sido abrazados aquí en la República Dominicana y en otros países. Los felicitamos en el día de su independencia. El primer país de Sudamérica en independizarse de ser una colonia española. Agradecemos el cariño, el aprecio que nos dieron desde hace tiempo y nosotros tratando de también devolver un poquito a todos los que están aquí en este país, trabajando duramente, creando familias también. Y bueno, ojalá podamos en algún momento tener la libertad nuevamente de Venezuela. Ojalá este nuevo aniversario de la independencia pueda celebrarse también con la caída del caudillo en ese país. Felicidades a todos. Inmediatamente vamos con los titulares para conocer lo que vamos a tratar en esta noche en Noticias al Punto. Adelante. Legisladores oficialistas y de oposición recomiendan a Lisandro Macarrulla tomar licencia por vínculos de su hijo en caso Medusa. Sociedad aplaude se persiga delincuentes de cuello blanco. Partidos políticos discuten modalidad del voto para elecciones 2024. Aún no ha renunciado Lisandro Macarrulla, o puesto a disposición del presidente su cargo de ministro de la presidencia, luego de que fuera mencionado su hijo, José Lisandro Macarrulla Martínez, en el caso Medusa, que lo involucra a su empresa, que también obviamente es del mismo ministro de la presidencia. Lo que pasa que al entrar directamente en la política deja a su hijo al frente, pero en la misma voz de Lisandro Macarrulla había dicho que él es corresponsable de esa empresa de la familia. Todavía se espera que pueda decidir renunciar, como hace tiempo nosotros habíamos pedido. Habíamos desde hace meses insistido con que debía aclararse la relación de Lisandro Macarrulla con el caso Medusa. En este caso, ya legisladores del oficialismo y también de oposición han dicho que Lisandro Macarrulla debe hacer aclaraciones puntuales ante el país y hasta tomarse una licencia inclusive de su puesto como ministro de la presidencia designado por Luis Abinader el pasado 16 de agosto del 2020. Escuchemos. Bueno, yo pienso que todo el mundo debe responder ante cualquier señalamiento o cualquier acusación, que no debe haber nadie que esté al margen de la ley, no importa cuál sea el cargo que ocupe. Tenemos que dejar la cosa clara y hacer aclaraciones públicas que la sociedad se convence de que ellos están diciéndole a la gente, a los que componemos el país, que somos cada uno de los dominicanos. Todo el que esté cuestionado tiene que responder por sus hechos. Yo entiendo que este es el país que queremos. Entonces yo entiendo que cada quien tiene que responder por sus hechos. Y cada quien, si es amigo del presidente, debe entender que debe expresarse y en todo caso pues debe también dejar el camino para que las cosas se aclaren. Ahí escuchamos a la senadora de Puerto Plata, muy fuerte, Ginette Burdigal, aunque sí coherente en muchas declaraciones que ha dado respecto a temas similares. También pudimos escuchar a Ramón Bueno, diputado del Distrito Nacional del PRM, también del mismo partido de gobierno. Definitivamente les cogió un poquito tarde para dar estas declaraciones a esos legisladores. Obviamente iba a ser una afrenta contra el mismo presidente, por decirlo de una manera. Pues hay que recordar que el ministro de la presidencia es designado por el presidente de la República, y en este caso Lisandro Macarrulla, que es la representación de la parte empresarial de la República Dominicana
ante o en el gobierno. Ha sido difícil, sé que será difícil tomar una decisión el presidente Luis Abinader para definir una decisión, tomar una decisión en cuanto a este puesto. Sin embargo, debe hacerse. Debió realizarse hace meses. Nosotros nos hemos mantenido hablando sobre este tema, pues lo coherente era que si la empresa de Lisandro Macarrulla estaba dentro de las que construyeron el centro penitenciario Las Parras, o cárcel Nueva Victoria, por el caso en el que está detenido el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, entonces se caía de la mata que Lisandro Macarrulla debía aclarar, ya que nunca quiso hacerlo. No sabemos por qué. Ahora quizás podríamos entender un poquito, pero Lisandro Macarrulla no puede durar 12 horas más en ese puesto. Ya está excedido. Está completamente excedido, pues hay un hijo. Si ese joven, esa persona o esa empresa es descargada en unos días, en semanas, en meses, en años, si es descargada mientras Lisandro Macarrulla es ministro de la presidencia, nadie le va a creer ni a Lisandro Macarrulla, ni al PRM, ni a Luis Abinader, ni a la Procuraduría. Entonces es incoherente que continúe ahí en ese puesto. En otra información, tratamos el tema de la ley de extinción de dominio, que ha sido un tema muy escolloso, ya que sabemos que afecta directamente a empresarios como también a políticos, y aparentemente nunca se ha tenido la intención real. Sin embargo, presuntamente, por presión internacional, específicamente de los Estados Unidos, se ha puesto nuevamente en la palestra, y el presidente Luis Abinader tuvo una reunión este lunes con algunos legisladores de la República Dominicana, aparentemente hablando sobre todo de este tema. Pues hay una comisión, coincidencialmente, luego de la reunión del presidente Luis Abinader, sin teléfonos, sin prensa, obviamente. Luego de esto, el presidente de la comisión bicameral, que estudió el proyecto de ley de extinción de dominio, Pedro Catrain, informó que será en la sesión de este miércoles en el Senado que se presentará un informe favorable como una ley ordinaria, y también que se podrían utilizar ya su mayoría en el Senado para aprobarla. La ley de extinción de dominio podría ser una realidad. Vamos a escuchar a Pedro Catrain. Esta es una ley ordinaria, no es una ley orgánica, eso no afecta ningún derecho fundamental, trata solamente sobre bienes ilícitos, producto del narcotráfico y de la corrupción administrativa. Bueno, yo llamo a la madurez y a la sensatez de la oposición. Yo veo un poco desmesurado el vocero del PLD. Yo creo que él no está entendiendo muy claro cuál es la función de un legislador. Y obviamente la sociedad ve la ley de extinción de dominio a favor del Estado, a favor del erario. Vamos a escuchar las declaraciones del coordinador de participación ciudadana, Joseph Abreu, y también al presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, quienes aprueban y valoran esta ley, pues se haría un combate real, contundente, contra la corrupción administrativa y el crimen organizado que tanto ha afectado al país. Escuchemos. Entendemos que reúne los requisitos que se requiere como herramienta para darle una mayor fortaleza y una mayor importancia al régimen de consecuencias que tienen las personas que cometan un acto ilícito. Vamos como país, vamos a refrendar, vamos a dar esa señal de que se quiere combatir el crimen organizado y más aún la corrupción administrativa, con lo que es esta poderosa herramienta para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo de manera efectiva. Lo positivo es que los legisladores, otro de los partidos opositores, como es el Partido de la Liberación Dominicana,
ya ha informado públicamente que ha dado la instrucción a sus legisladores para que voten sí al proyecto. Y si el partido mayoritario, que es el partido oficialista, también da esa misma indicación, entendemos que va a tener un curso, diríamos que favorable. Mucho se hablaba sobre la ley de extinción de dominio. Se decía, por un lado, que era el otro equipo, el otro grupo, el otro partido. El Partido de la Liberación Dominicana decía que era el oficialista decía que era la oposición. La Fuerza del Pueblo también opinaba al respecto. Todos estaban de acuerdo, pero la ley no avanzaba. Nosotros decíamos que estaba bueno de que nos miraran la cara. Y en este caso, aparentemente, por presión que no viene de este país, es que vamos a tener una ley de extinción de dominio. Porque nos hablaba mentira. Era totalmente mentira. Cada vez que decían un grupo que estábamos de acuerdo y queremos la ley, era mentira. Era mentira. No era cierto porque se hubiese tenido. Porque cuando estaban decididos están decididos para tomar préstamos, lo hacen inmediatamente. Cuando se decidieron, principalmente en este caso el oficialismo, modificar la ley de INAPA para poder ayudar al amiguito, al compañero de partido, a Wellington Arnott, para que sea el director, ahí obviamente se unieron y se hizo inmediatamente porque debía entrar y debía tener las funciones. Cuando había que decidir por el estado de emergencia, se unieron y lo hicieron. Pero para leyes como la ley de extinción de dominio, no se ejecutó esa unión que se decía simplemente. No se ejecuta la unión para la ley de seguridad social. Y esto lo vamos a repetir 1000 veces, así como mantuvimos la coherencia en el caso de Lisandro Macarrulla, lo vamos a mantener con cualquier otro caso. Y este es uno. La ley de seguridad social necesita ser modificada, pero no les interesa, porque afecta empresas gigantes como son las administradoras de riesgos de salud, que muchas son empresas hijas de bancos comerciales de la República Dominicana. Se va a haber que hacer la modificación, porque si no la gente va a salir a las calles y se va a armar un lío gigante, como en Ecuador. A propósito, en un momentito vamos a decir lo que ha sucedido en Ecuador, que salió a las calles, principalmente indígenas, salieron a las calles a protestar por el alto costo de la canasta familiar. Salieron a las calles a protestar por los precios de la gasolina. Y el presidente Guillermo Lasso ha tenido que ajustarse porque le ha ido mal. Puso estado de excepción, estado de emergencia, estado de excepción para poder tratar de controlar, sin embargo no ha podido. En la República Dominicana está a punto de suceder lo mismo que pasó en Ecuador, que está pasando en Ecuador. El ministro de Economía, Simón Cuevas, de Ecuador, renunció y el presidente tuvo que aceptar la renuncia. Otros 3 miembros del gabinete, tras esa protesta de varios días ya, han tenido que renunciar. No se ha detenido esa nación. El país está atento. Y en cuanto a situaciones o leyes como la de extinción de dominio, que ya sí se pusieron en esto, ahora aparentemente sí, pero la ley de seguridad social, la ley de hidrocarburos, esto podría traerle inconvenientes al gobierno y a Luis Abinader. Si la oposición estuviera más unida, hubiera problemas graves. Porque no hay mucha intención. Obviamente, la modificación de una ley no tiene que ver solamente con el gobierno, pero el gobierno, el partido de gobierno, tiene la mayoría en el Congreso. Y lo lograron, modificaron la ley para Wellington Arnott.
Modificaron una ley para un hombre y no modifican la ley para la sociedad. No modifican leyes a favor de la sociedad, pero para un hombre sí se modificó. Para uno solo, que aparentemente está haciendo bien el trabajo, ojalá sea así. Pero para la sociedad no se modifica. Esas leyes que he mencionado, ahí no hay necesidad, ni hay unión. Vamos a hacer una pausa. A continuación, más informaciones nacionales e internacionales. Estamos aquí, como siempre, con la frente en alto, en Noticias al Punto. Quédese ahí, no se mueva.